un estado de situación, ¿sí? Podemos nosotros a lo largo de la historia de la medicina hablar de unas 5 o 6 etapas que son hitos significativos. Las podemos denominar como la etapa de la peste, del hambre, la recesión de pandemias, enfermedades degenerativas y provocadas por el ser humano, las enfermedades degenerativas tardías y la inactividad y la obesidad, que es lo que estas dos últimas es lo que estamos ahora, ¿sí? La peste del hambre, que es antes de la aparición de los antibióticos y antes de la aparición de las técnicas modernas de agricultura, ¿sí? Nosotros teníamos una alta tasa de desnutrición y enfermedades infecciosas y la gente se moría fundamentalmente por eso, ¿sí? La esperanza de vida era muy baja, ¿sí? Ya en la antigua Roma una persona de 50 años ya era un anciano decrépito, ¿no? Cuando algunos llegaron a ser cónsules a la edad de 70 años, pero eran los que estaban bien nutridos, los que estaban lejos de las personas y por lo tanto no se iban a enfermar de enfermedades infecciosas y no morían en la guerra. Las muertes por enfermedades cardiovasculares en esta época eran bajas, por supuesto, la esperanza de vida era baja y las causas de muerte eran infecciones. La cardiopatía reumática era una causa importante, pero recuerden que o no sé si saben, pero la cardiopatía reumática es una consecuencia de una enfermedad infecciosa, la faringitis por estreptococo, y eso provoca daño en las válvulas y al cabo del tiempo el paciente se muere por la cardiopatía o las miocardiopatías infecciosas y por desnutrición. En la recesión de pandemias, ¿sí? Empezamos a ver una mejoría en la nutrición, una mejoría en las condiciones de salud pública y de saneamiento ambiental, donde las muertes por desnutrición e infección disminuyeron, y observen ustedes que las muertes por enfermedad cardiovascular aumentan. Esto es valvulopatía reumática, que todavía se mantiene, pero empieza a aparecer ya la hipertensión, la enfermedad coronaria y la enfermedad, el accidente vascular cerebral como causas de muerte cardiovascular. Ya cuando empieza ya a haber estas enfermedades degenerativas tardías y tempranas y la inactividad, ya las tasas de enfermedad cardiovascular comienzan a ser altamente significativas, ¿sí? Y son las primeras causas de muerte. Hoy, y van a seguir siendo las primeras causas de muerte dentro de 20 años más. No es que la mejoría en las condiciones farmacológicas estén disminuyendo esa mortalidad, dado que la inactividad y la obesidad es una epidemia en franco crecimiento y apenas estamos en la etapa inicial de la curva, no estamos llegando siquiera al punto de inflexión, ¿sí? A pesar de la aparición de nuevos medicamentos que pueden impactar positivamente en el tratamiento de la obesidad. Así que la obesidad y la inactividad, ¿sí? Pueden dar cuenta hasta de un 38% de enfermedades cardiovasculares. Ahora, estos son datos que son estimados globales, pero ese aspecto no tiene la misma distribución a lo largo de todo el mundo, porque si nosotros comparamos lo que pasa en África respecto de lo que pasa en los países de altos ingresos, las tasas son significativamente diferentes, 31% para estos países de altos ingresos comparado al 13% en el África, pero es que en el África estaríamos por aquí, ¿sí? Donde todavía persiste el problema de las enfermedades infecciosas, donde todavía persiste el tema del hambre, donde todavía persisten otras causas de mortalidad, comparado a lo que pasa en países de altos ingresos. Latinoamérica está cerquita, ¿sí? Porque ya Latinoamérica como un todo, y algunos más, otros menos, Chile es de los demás, ¿sí? Nos vamos acercando a esa tasa.
porque tenemos ya ciertos elementos de país desarrollado en lo que a elementos de nutrición se refiere, como también a elementos de incidencia de obesidad y de sedentarismo, como vamos a ver en un rato más. Y esta es la tabla que resume la clase. Y ya con esto podemos decir, listo, ya, vamos, chao. ¿Sí? Los factores de riesgo cardiovascular los podemos dividir en modificables y no modificables. Los no modificables son la edad, obvio, el sexo, la historia familiar, y esto con un gran interrogante, porque eso lo han dicho, y los psicólogos pueden tener una palabra que no es muy amable respecto a esta clasificación de tipo A, tipo B. La personalidad tipo A es la personalidad estresada, el tipo que anda corriendo de un lado para otro, sometido a alta presión laboral, familiar. Es una persona que tiene este tipo de personalidad. En cambio, la personalidad tipo B se tiene que andar por la vida tranquilo, sin problemas, todo le resbala, una paz interior, y punto. ¿Sí? La mayoría de nosotros somos aves. Ahora, la relación está fundamentalmente en que este tipo de personalidad tiene hábitos nutricionales, hábitos de actividad física y otro tipo de hábitos que son los que podríamos denominar modificables. Porque la personalidad es un rasgo, sí, pero uno también puede hacer ejercicios para adaptarse a cambios, ¿cierto? Entonces, hablar de si es o no modificable la personalidad es relativo. Pero la dislipidemia, que está en el tope, es una de las causas más importantes, no solamente la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia también, ¿sí? Por eso hablo de dislipidemia en general. Uno de los factores más importantes y una de las causas de que en la segunda, yo diría que en la primera mitad también del siglo XX, la mortalidad por enfermedad cardiovascular se debiera al tabaquismo era enorme, ¿sí? Solo que en la primera mitad del siglo XX eso todavía no estaba muy claro, era más claro que pudiera tener problemas respiratorios, pero después sí hubo una fuerte asociación entre tabaquismo y muerte cardiovascular. La diabetes mellitus, por supuesto, la hipertensión arterial, la relación cintura-cadera y el sedentarismo. ¿Sí? Estos son factores de la relación cintura-cadera y la circunferencia abdominal es un indicador independiente de riesgo cardiovascular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de acumulación de grasa y sobre todo reflejo de aumento de la grasa intraabdominal, que es tal vez la más difícil de eliminar. Se queda y no se va nunca. Este cuadro es bien indicativo porque este es un cuadro que parece complejo y lo es. ¿Dónde está la fracción de riesgo atribuible a los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad por todas las causas? Distribuido por regiones, ¿sí? Que esto es más o menos un destilado de esta gráfica. Y miremos primero por todas las causas de mortalidad, como, a ver, ¿qué nos interesa? Comparemos a Latinoamérica con Norteamérica o con estos rosaditos que son los africanos. El índice de masa corporal, ¿sí? Observen ustedes que esto además separa a hombres y mujeres, porque de todas maneras, como yo les decía, uno de los factores de riesgo no modificable es el sexo, ¿cierto? El índice de masa corporal en mujeres para todas las causas es mayor en mujeres y sobre todo es más incidente en estos países asiáticos y africanos. Pero observen ustedes cómo la distribución de la presión arterial es más o menos igual, ¿sí? Y uniforme a lo largo del globo terráqueo, ¿sí? Lo mismo que
el colesterol. Ahora, observen ustedes cómo el riesgo para todas las causas, por lo tanto aquí no solamente tenemos el infarto, la hipertensión, el accidente vascular cerebral, sino también el cáncer de pulmón, como el mayor en hombres, el tabaquismo, ¿sí? Y la diabetes en mujeres. Y significativamente en Asia el tabaquismo todavía es muy alto, y eso es cierto, ¿sí? En Latinoamérica el tabaquismo es significativo, sí, pero está en proceso de disminución. Pero analicémoslo desde el punto de vista cardiovascular, ¿ok? Desde el punto de vista cardiovascular, observen ustedes que la distribución es más o menos lo mismo, pero el índice de masa corporal es parecido entre hombres y mujeres, a pesar de que nosotros tenemos una incidencia en Latinoamérica de obesidad mayor, tenemos más o menos un nivel comparable al de Norteamérica. Ustedes saben que en Norteamérica también el problema de obesidad es bastante grande, significativo, ¿sí? Similar a lo que ocurre en Europa, contrario a lo que pasa en Asia, donde la obesidad es mucho menor. La hipertensión arterial en hombres y mujeres es similar, aun cuando hay una tendencia mayor a que las mujeres tengan mayor incidencia de enfermedad cardiovascular asociada a hipertensión arterial. Como les decía, hay una disminución en la incidencia del tabaquismo y también tenemos nosotros una alta incidencia de diabetes con predominio del sexo femenino también. Así que ya estamos entonces acá viendo cómo ese riesgo relativo y estos factores de riesgo contribuyen no solamente a la mortalidad global por todas las causas, sino que también a la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Pero ¿qué pasa en Chile? ¿Sí? Esto es a nivel regional, a nivel mundial. Pero en Chile la encuesta nacional de salud, tenemos los resultados del 2017, se está terminando de cuantificar una actualización de esta encuesta. En esta nosotros tenemos que en esta muestra de la encuesta nacional de salud el 37% de los encuestados eran hombres, 62% mujeres, con una distribución más o menos uniforme por edad, pero con una mayor o sea, con un sesgo hacia las personas mayores de 45 años, con una representación menor entre los 15 y 24 años, probablemente porque son menores de edad, había que tener un consentimiento informado, y por el otro lado también por la inversión de la curva etaria que ocurre en Chile en este momento. También nosotros podemos observar que el 53% de los encuestados tenían entre 8 y 12 años de escolaridad. La escolaridad es importante porque a mayor escolaridad hay mayor conciencia de los factores de riesgo y mayor facilidad para modificar los hábitos de vida. Bueno, en total entonces se encuestaron para esta corte 6.233 personas. Entonces, ¿cuál es la prevalencia en la región metropolitana de estas condiciones de salud relacionadas con la enfermedad cardiovascular? 11,3% de las personas tienen diabetes mellitus, 24, casi 25% hipertensión arterial, y el riesgo calculado como alto el 23%, ¿sí? En la región metropolitana. Entonces casi un cuarto de la población tiene factores de riesgo elevados para muerte cardiovascular. La obesidad es 32%, eso es muy alto, ¿sí? Y si lo sumamos obesidad y sobrepeso, la verdad es que todos estamos gordos. Y la excepción, el 20%, son personas con un índice de masa corporal normal, ¿sí? Eso tiene que decirnos algo, ¿sí? Y yo especulo, porque esto es una especulación, post pandemia la cosa empeoró, ¿sí?
Creo que empeoró. El sedentarismo en tiempo libre es el 85%. Las personas llegan de su trabajo a su casa, se sientan frente a una pantalla. ¿Sí? Se sientan o se acuestan, dependiendo. Pero la mayoría de las personas pasa una parte significativa del tiempo libre frente a una pantalla. ¿Sí? Y no es la pantalla de la trotadora. Si bien está disminuyendo el tabaquismo y hoy día la enfermedad respiratoria asociada al tabaquismo no son tan prevalentes como antes, todavía conservamos en región metropolitana el 35% de las personas fumando. Y eso sigue siendo un desafío de salud pública. Y por el contrario, el consumo de frutas y verduras es muy bajo. Muy bajo. ¿Sí? Y eso ha sido difícil de impactar en las políticas de salud. Puede ser que haya habido un impacto con la campaña de los sellos en los empaques, pero todavía no se ha producido el impacto significativo, el impacto que se espera. Aun cuando el tema de los sellos es producto de exportación chilena. Producto de exportación chilena. Veamos el consumo del tabaco, ¿cierto? Entonces, esto es, ¿quiénes respondieron que fumaban? Y también si fuma actualmente. Y podemos observar que entre el grupo del 20 al 29% es el grupo de personas que más fuman, por lo menos los que más reportan fumar. En la medida en que va avanzando la edad, va disminuyendo el número de fumadores. Pero no es porque el paciente con más edad deje de fumar. No, es que se murieron antes por el cigarrillo. ¿Sí? No llegamos. Ojo que esa es una interpretación bien macabra, pero es la verdad. ¿Sí? Lo otro que a mí me llama mucho la atención es este grupo de edad. Aun cuando hay una diferencia significativa y una disminución franca en el tabaquismo, en el grupo de edad de 15 a 19, todavía podría ser considerado como alto. De la misma manera, acá hay una disminución del 20% y eso también es bueno. Las campañas de restricción de venta de cigarrillos, con todo lo que ello viene asociado, ha tenido un impacto, afortunadamente. Sedentarismo, ¿sí? Esto se define como menos de 3 veces por semana de actividad física, de algún tipo de actividad física. Y bueno, las cifras son alarmantes y esto, fíjense ustedes que del 2003 al 2017 ha sido alto, pero es que las cifras son tan altas que encontrar aumentos no va a ser fácil. Sin embargo, es probable que la cuarta columna que aparezca acá, vamos a estar alrededor del 95%, porque evidentemente que pospandemia la cosa empeoró. Del estado nutricional, nosotros tenemos que considerar acá, mire, yo lo tengo aquí en círculo, lo que es obesidad mórbida, con valores que son bien elevados, ¿sí? 30, 31%, pero si nosotros consideramos también esta columna del sobrepeso, la situación es francamente dramática, ¿sí? Y los fármacos que hoy día están destinados al tratamiento de la obesidad son tremendamente costosos, ¿sí? Este Magnutide, que es el se vende acá dentro del grupo de las virginas, que en algún momento veremos en el semestre, cuesta la caja de 30, cuesta entre 160 y 250 mil pesos. Más barato el gimnasio. Pero más cómodo la comprimido. Si tiene con qué.
Consumo de frutas, ya les había dicho que a nivel nacional tenemos un 15% de consumo de verduras y frutas, ¿sí? De al menos 5 porciones. De todas maneras, esto es bien, con un estándar elevado, pero es que esa es la proporción recomendable y considerada saludable, ¿sí? Y no hay cambios en los hábitos alimentarios de la población. Sospecha de hipertensión arterial. Y aquí tenemos los datos comparativos de 3 encuestas nacionales de salud. Y observen ustedes que respecto de la encuesta del 2003 cae un poco la sospecha de hipertensión arterial. ¿Pero saben por qué? Porque fue en la época en que se dejó de echar sal al pan. ¿Sí? Pero fíjense que de todas maneras la caída no fue tan significativa. Porque o bien se reemplazó la sal o se le empezó a echar al pan otras cosas. No precisamente verduras. Por grupo de edad, bueno, era lógico esperar que este grupo sea el que mayor tasa de hipertensión arterial pueda presentar respecto de los otros grupos, ¿sí? Pero es significativo que el 40-45% de las personas tenga sospecha de hipertensión en el grupo de edad de 45 a 64 años. Es decir, esto tiende a bajar, ¿sí? Es decir, a aumentar la incidencia en un grupo de edad que no debiera tener, ¿sí? Que por las condiciones nutricionales, las condiciones de actividad, las personas que podrían tener más bajos los valores, pero para eso hay que implementar políticas públicas más importantes, ¿sí? Los espacios públicos no son aptos para hacer actividad física, en las grandes ciudades, en las pequeñas tampoco, ¿sí? No hay planes nacionales de actividad física, ¿sí? El acceso a gimnasios todavía es un acceso de élite, ¿sí? No todas las personas acceden a ellos, no hay el número suficiente y el Estado no hace subsidio en ese tipo de actividades. Y por lo demás, lo que es actividad física y deporte es el pariente paupérrimo, no el pobre, ¿sí? Del conjunto de actividades de políticas públicas del país, lamentablemente. ¿Qué podemos decir de la prevalencia de colesterol? El colesterol total se estima que el 27,8% de la población normal tiene un colesterol por encima de 200, lo ideal es menos de 180, ¿sí? Pero mayor de 200 ya es peligroso. Con LDL elevado de un 5,2% y, ojo, un 45% con bajo HDL. ¿Sí? Acuérdense que el HDL es la lipoproteína de alta densidad, que es la que mueve el colesterol desde la periferia al hígado. ¿Okay? Y también, producto de lo que le echamos al pan, el 35,8% tiene triglicéridos elevados. O sea, estamos muy mal, tenemos una sangre bastante grasosa. Y hablando de las lipoproteínas, ¿sí? No sé si ustedes han visto en algún momento hasta ahora cómo son, de qué son y qué han escuchado de lipoproteínas, pero de su estructura. Nosotros tenemos 3 tipos de lipoproteínas fundamentalmente: las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de alta densidad, las lipoproteínas de muy baja densidad y los kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas que transportan los lípidos, sobre todo ácidos grasos y triglicéridos, desde el intestino al hígado. Las lipoproteínas de muy baja densidad son lipoproteínas recién secretadas por el hígado, ¿sí? Que son los cargos que van a ir a la periferia.
y se van a convertir posteriormente en las lipoproteínas de alta densidad, que son las que contienen un alto contenido de colesterol no oxidable y que van de regreso al hígado, ¿sí? Y finalmente están las lipoproteínas de baja densidad, que son lipoproteínas ricas en colesterol, ¿sí? Y que se encargan de mover el colesterol producido en el hígado a la periferia. La lipoproteína de muy baja densidad, a la medida en que se va recargando el colesterol, se convierte en lipoproteína de baja densidad. Y esa es la que va a llevar el colesterol entonces al tejido adiposo, fisiológicamente, y que la va a depositar en las arterias patológicamente. ¿Sí? O cuando no patológicamente, una persona de 18 años tiene perfectamente un par de estrías de lípidos en su aorta. Eso no quiere decir que tenga aterosclerosis, es fisiológico, ¿sí? Ojo, pero lo importante es que esas dos estrías que se le puedan ver en la aorta se mantengan así y no crezcan, ¿sí? Con la edad. Entonces, ¿qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis, perdonen el tipo de letra, pero eso es un supercomputador, lo mencionaba. Es un engrosamiento fibroso de la pared arterial por infiltración lipídica y que con el tiempo puede calcificarse. Y cuando se calcifica es responsable de rigidez arterial, rigidez y fragilidad arterial. ¿Sí? Estos engrosamientos fibrosos son propensos a ulcerarse y a romperse. Y cuando se ulceran y se rompen, forman trombos. Primero forman agregados plaquetarios. El agregado plaquetario se puede quedar ahí, o se puede desprender. Si se desprende, ese agregado plaquetario se puede ir disolviendo en el camino, o puede ir a ocluir pequeños vasos transitoriamente. Total, el agregado plaquetario se desintegra. Pero también puede ser que se forme un trombo propiamente dicho ahí y ocluya la arteria. Y puede ocluir la arteria coronaria, y puede ocluir la arteria cerebral, anterior, posterior, media, etc. Puede ocluir cualquier otra arteria, provocando isquemia al tejido que irriga esa arteria. Y dependiendo del tejido, puede provocar la muerte. ¿Sí? Es la causa subyacente cerca del 50% de todas las muertes cardiovascular cerebral, porque el accidente vascular cerebral también es eso, ¿cierto? Pero el evento inicial, como yo les mencioné, es esa infiltración de lipoproteínas de baja densidad. Esas se infiltran en la región subendoteliana. Por lo tanto, cuando empieza a acumularse esas lipoproteínas, ¿sí? El LDL se oxida por acción de la generación de radicales libres locales. Ese LDL oxidado va a ser captado por el macrófago. El macrófago lo identifica como que eso no debe estar oxidado, entonces lo fagocita. Pero en la medida en que el número de LDL se aumenta, el macrófago se queda con esa lipoproteína y es lo que va a formar la célula espumosa. Uno lo ve en los infiltrados como un macrófago con todas las características morfológicas, pero con muchas gotitas lipídicas adentro. Entonces da la idea de que es espumoso. Y la confluencia de todas estas células espumosas induce la proliferación y la migración de fibroblastos, ¿sí? Que van entonces a contribuir a ese engrosamiento. Y este fibroblasto, en vista del proceso inflamatorio que lo obligó a migrar, se convierte en el miofibroblasto. Y ese miofibroblasto tiende a contraerse, por lo tanto va a contribuir a rigidez, ¿sí? A oponerse a esta célula muscular lisa
que hay acá contrayendo y relajándose en la arteria y hace que esa zona en particular se vuelva muy rígida, ¿sí? También hay migración de fibras musculares, ¿ok? Pero esas fibras musculares no tienen un papel fisiológico normal, sino que es un papel patológico. Entonces, la placa ateromatosa es una placa fibrosa compuesta por fibroblastos que producen mucho colágeno, macrófagos espumosos, ¿sí? Cargadísimos de lípidos, y además, como hay un proceso inflamatorio activo, se aumentan las moléculas de adhesión endotelial que tienden a reclutar linfocitos, manocitos y sobre todo plaquetas. Entonces se convierte en un foco activo celular en contraposición a un endotelio liso seguido de una lámina interna y una musculatura lisa que responde normalmente a todos los factores vasodilatadores normales, óxido nítrico, endotelina, ya se me olvidaron, pero ustedes lo saben. Entonces, como yo les decía, la oxidación de los CDLL provoca activación de macrófagos, atracción de linfocitos T, generación de citoquinas proinflamatorias por parte de estas dos células y activación endotelial. La activación endotelial se define como la exposición de moléculas de adhesión en un entorno inflamatorio, ¿sí? Con resistencia a la acción de agentes vasodilatadores. Eso es la activación endotelial, ¿sí? Hay mucha mayor afinidad y mucha mayor respuesta a los agentes vasoconstrictores. Todo esto genera remodelamiento endotelial, que es todo esto, ¿sí? Y ese remodelamiento, entonces, diferenciación de fibroblastos, migración de células musculares lisas, disminución de la producción de óxido nítrico. Y cuando esto es muy severo, hay necrosis de la placa por muerte de los macrófagos, generación de cuerpos apoptóticos y se ulcera, se expone elementos de la matriz extracelular, sobre todo colágeno y vitronectina y fibronectina. Esas tres moléculas son altamente activadoras de la cascada de la coagulación. ¿Sí? Entonces, se ulcera, se expone esa matriz extracelular y se desencadena la cascada de la coagulación. Así que, si nosotros tenemos una luz que empieza a acumular los lípidos y estos lípidos comienzan a estrecharse, llegamos entonces a la oclusión, ulceración y trombo. ¿Okay? Bueno, esto es más de lo mismo, así que no lo voy a dejar. Esto es por si no entendieron el modo anterior. Aquí este es más simple. No, ¿sí? Ya. Y este sí, esto es explicativo solo, ¿sí? A ver, esto es cómo es la dinámica de la lipoproteína, ¿sí? Tenemos tres blancos: el intestino, el hígado y los tejidos extrahepáticos, incluyendo los vasos sanguíneos. El colesterol dietético y el colesterol producido por la secreción de la bilis se absorben y se forman lo que yo le mencionaba, estos kilomicrones. Son unas lipoproteínas muy grandes. Estos kilomicrones viajan por los capilares y por acción de la lipoproteína lipasa van liberando los triglicéridos, se van liberando sobre todo ácidos grasos, porque ellos van libres en la sangre y se queda lo que es el remanente de kilomicrones.
los ácidos grasos y los triglicéridos llegan al tejido adiposo y ahí se almacenan. Pero estos remanentes son captados por el hígado y degradados. Por el otro lado, en el hígado se empiezan a producir otras lipoproteínas, que es esta proteína, lipoproteína de baja densidad, de muy baja densidad, ¿sí? Y que se va a ir cargando de colesterol en la medida en que va migrando por los capilares, por la sangre, y en los tejidos extrahepáticos el receptor LDL hace que se capte esa lipoproteína y entonces de nuevo la carga de este eminentemente colesterol queda almacenada en ese tejido extrahepático. En algunos de estos tejidos extrahepáticos se libera el colesterol y este colesterol regresa de alguna manera a el hígado en la transformación de LDL, y el receptor de HDL y el de LDL captan esa lipoproteína y el colesterol puede ser eliminado por la vía biliar o utilizado para otras funciones como precursores de hormonas sexuales, etc. Así que el HDL va de regreso hacia el hígado, mientras que el LDL eminentemente a través de esta ruta llega a los tejidos extrahepáticos. Pero lo importante es que este receptor LDL en el hígado es clave en todo este proceso, porque en la medida en que yo inhiba la síntesis del hígado de colesterol, los receptores LDL van a aumentar. Y si aumentan los receptores LDL, entonces yo voy a aumentar la captación de colesterol que viene desde la periferia, y por lo tanto voy a disminuir la carga de colesterol en los tejidos extrahepáticos. ¿Se comprende? ¿Sí? Yo no voy a hablar de la farmacología de eso ahora, porque para eso hay otra clase. ¿Sí? Muy bien, entonces, las consecuencias, como ya lo vieron esta mañana: enfermedad coronaria, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular. Aquí discúlpenme, pero yo tengo una disgrafia, ¿sí? Y entonces tiendo a invertir las letras. Esto es isquemia, ¿sí? No isquemia, esto no es isquemia. Hipertensión, claudicación. ¿Sabes lo que es la claudicación intermitente o no? ¿Ah? ¿Cómo? Cojea. No, no cojea. Bueno, podríamos decir que sí, pero la claudicación intermitente es isquemia de los miembros inferiores. Después de caminar unas 2, 3, 4, variable dependiendo del paciente, cuadras, el paciente siente mucho dolor, se tiene que detener, descansar, se quita el dolor y camina otro trecho. ¿Sí? Eso es la claudicación intermitente. ¿Ah? No, dolor de miembros inferiores. Porque cuando tiene dolor de pecho es angina. Esto es es dolor en miembros inferiores, porque en la angina, la arteria tapada es la coronaria. En miembros inferiores son las arterias isquiofemorales. Esas son las que están tapadas. Acá, para terminar, observen ustedes, esta es una coronariografía normal, o yo diría que no puedo decir que es normal. Esto es, a ver, tenemos acá esto, miren, observen acá esto, ¿lo ven? Sí. Y esto es después de la angioplastía. ¿Sí? O sea, aquí venía el infarto y acá ya no tiene el infarto. ¿Sí? Le hicieron la reperfusión, más allá del daño que el doctor Gajardo mencionó, pero así es como se ven las coronografías, producto de una severa estenosis. Esto es una estenosis casi del 100%. Eso.